Hola, bienvenidos a esta unidad del módulo de sinergias cardiorrespiratorias durante el ejercicio. Hoy vamos a abordar el tema de la función cardíaca, específicamente el componente de gasto cardíaco y lo que tiene que ver con el comportamiento de la frecuencia cardíaca y volumen sistólico. Bienvenido. Al término de esta sección, usted como estudiante debe estar en capacidad de esquematizar cómo es el sistema eléctrico del corazón. Debe estar en capacidad de describir cuáles son los eventos mecánicos que comprenden el ciclo cardíaco. Debe poder explicar los mecanismos que controlan la frecuencia cardíaca, diferenciar cómo se comporta la frecuencia cardíaca comparado con las condiciones de ejercicio y finalmente debe poder ilustrar el fenómeno adaptativo de la frecuencia cardíaca después de un programa de entrenamiento físico. En primera instancia, un abordaje debe tener en mente cómo son las funciones primordiales del sistema cardiovascular. Este sistema que es crítico, es de la más alta importancia en el funcionamiento de la globalidad de nuestro cuerpo, tiene funciones muy puntuales. A través del sistema cardiovascular y lo que él comprende, que es el corazón, el sistema vascular con arterias, capilares y venas, y obviamente la sangre circulante, tiene a su cargo la distribución del oxígeno y los nutrientes al músculo esquelético particularmente, y otros componentes pues, que están en el torrente sanguíneo que son de la más alta importancia. Haremos énfasis a lo largo de todas estas sesiones sobre la importancia que tiene las competencias de este sistema para garantizar que el oxígeno se distribuya adecuadamente en los músculos activos, que llegue en la cantidad necesaria y como lo hemos venido diciendo desde el momento en el que estuvimos abordando el tema de la bioenergética, cómo es el suministro de sustratos energéticos a ese músculo en trabajo. De otro lado, una función muy importante del sistema cardiovascular y que está asociada y que va de la mano con la distribución de los oxígeno y nutrientes es la eliminación de los elementos que quedan después del metabolismo energético, ya sea en todas las células y también en el músculo. Entonces es importante saber que es gracias a las competencias de el sistema cardiovascular, la velocidad como circula la sangre y todo lo que ello conlleva, cómo podemos evacuar el lactato, cómo podemos evacuar el CO2, etc. También es muy importante cómo el sistema cardiovascular va a tener un rol determinante en el mantenimiento del equilibrio, en tanto en condiciones de reposo como en la recuperación de la pérdida de homeostasis derivada de la realización de un ejercicio intenso. También es necesario pues, mencionar el papel que tiene el sistema cardiovascular en el transporte de todos los mecanismos de protección, todo lo que tiene que ver con la circulación de células de la serie blanca, de los leucocitos y también con los anticuerpos, etcétera, factores importantísimos en el mantenimiento del adecuado funcionamiento de nuestro organismo. Obviamente, pues tendremos que mencionar aquí el papel que cumple el torrente sanguíneo, el flujo sanguíneo de los diferentes sistemas corporales en el transporte de hormonas. Estas son determinantes, muchas de ellas, y las hemos venido mencionando, el papel que tienen en la modulación de la respuesta fisiológica al ejercicio. Transportes de hormonas como hormona del tiroides, las catecolaminas, etcétera, son de la más alta importancia. Y finalmente, entre otros, pues, porque tiene otras múltiples funciones, tenemos el papel de la regulación térmica del organismo. Habíamos mencionado también en su momento que la ruptura del adenosín trifosfato tenía como resultado final una enorme producción de oxígeno, de calor que se liberaba como resultado de la ruptura de esos enlaces de alta energía que pegan los fósforos al núcleo de adenosina. Entonces, bien, tenemos aquí un listado de funciones, todas ellas de la más alta importancia, toda responsabilidad del sistema cardiovascular.
Para empezar, es necesario hacer un recuento de las características anatómicas fundamentales, tanto estructurales como de la distribución y funcionamiento del sistema eléctrico del corazón. ¿Y esto por qué? Porque el tema que nos compete de manera central en este bloque, en esta sesión, tendrá que ver con el comportamiento de la frecuencia cardíaca, que está necesariamente ligado a el fenómeno eléctrico, al fenómeno del circuito eléctrico del corazón. Entonces tienen ustedes en este esquema que les estoy mostrando aquí un corazón con en su parte estructural grande, con el corazón aquí en el centro, los grandes vasos a los lados y las cuatro cavidades de este corazón, los dos ventrículos en la parte de abajo, las dos aurículas, está la aurícula derecha, la aurícula izquierda, y se encuentra diagramado con color amarillo una primera estructura, un primer nódulo, un agrupamiento de células que tienen como característica ser capaces de producir de manera intermitente, de manera regular, un impulso eléctrico que se va a transmitir a través de estas fibras que van a cubrir el resto de la otra aurícula, de la aurícula izquierda. Y entonces, primer componente eléctrico del sistema eléctrico del corazón, tenemos el nódulo sinusal y las fibras que se reparten por las aurículas. Una segunda estructura a tener en cuenta aquí es el que tiene que ver con el nódulo aurículo-ventricular o atrio-ventricular. Esta segunda estructura, que tiene un comportamiento análogo a la primera, es capaz de producir también de manera intermitente estímulos eléctricos, pero vamos a decir que este nódulo fundamentalmente lo que tiene como tarea es recibir los impulsos eléctricos provenientes del nódulo sinusal o sinoatrial y lentificar su paso a lo que va a ser los ventrículos. De este nódulo aurículo-ventricular se desprenden unos hilos conductores eléctricos, este que se denomina el haz de His, que baja por este tabique que separa los dos ventrículos, se llama el septum o el tabique interventricular, el cual es recorrido por las fibras del haz de His y finalmente se va a repartir por el resto de las paredes del ventrículo, esas fibras del haz de His, terminando en las denominadas fibras de Purkinje. Entonces, eso desde el punto de vista cuáles son las estructuras del circuito eléctrico del corazón, y desde el punto de vista funcional es necesario advertir que, que eléctricamente las aurículas, esta aurícula derecha y esta otra que es la aurícula izquierda, eléctricamente vamos a decir que están separadas de los ventrículos. El impulso no podrá pasar de la aurícula a los ventrículos, excepto cuando el impulso llega al nódulo aurículo-ventricular. Si ustedes ven, aquí hay una conexión a través de unas fibras que conectan el nódulo sinusal con el nódulo aurículo-ventricular, y entonces es el paso de ese estímulo eléctrico que llega al nódulo aurículo-ventricular el que sí va a poder pasar a través de este componente, de este trayecto nervioso, y se va a difundir, se va a dispersar a través de las de His y las fibras de Purkinje para que el estímulo eléctrico pase a los ventrículos. Bueno, primer hecho anatómico, la única posibilidad que tiene el impulso eléctrico para pasar de las aurículas a los ventrículos es a través del nódulo aurículo-ventricular. ¿Qué fin tiene esa disposición del circuito eléctrico? Lo que se busca fundamentalmente es que todos los impulsos eléctricos que se repartieron en las aurículas provenientes del nódulo sinusal vayan a encontrar en el nódulo aurículo-ventricular un freno, un método de lentificación de la circulación del impulso. Son unas células que van a hacer que se frene la velocidad con que viene ese impulso eléctrico, y la proporción en que lo va y el valor en el que lo va a lentificar es de 0.13 segundos. Esa es la lentificación que le imprime el nódulo auriculoventricular al impulso eléctrico. Eso va a tener unas consecuencias funcionales muy importantes. La consecuencia fundamental es que en esas condiciones las aurículas se van a contraer rápidamente cuando el impulso
se disperse a partir del nódulo sinusal, pero los ventrículos lo van a hacer, se van a contraer, pero tardíamente. ¿Por qué? Porque el impulso se lentificó al pasar por el nódulo auriculoventricular. Eso va a hacer que, desde el punto de vista hemodinámico, un fenómeno muy importante ocurra en las cavidades cardíacas. Primero, es que durante la diástole, que es la fase de relajación cardíaca, las aurículas van a tener tiempo de llenarse de la sangre que viene a través de las venas. Esta aurícula derecha va a tener tiempo de recibir la sangre que proviene a través de las venas cavas. Aquí tienen ustedes aurícula derecha, esta es la vena cava superior, esta es la vena cava inferior. Va a tener tiempo de llenarse y esta aurícula izquierda se va a llenar de sangre a través de estas rojas que son las venas pulmonares. Entonces, bien, estamos en diástole, la aurícula tiene tiempo de llenarse y entonces cuando esa aurícula se contrae, los ventrículos, como ya dijimos que había una separación entre la actividad auricular y ventricular, cuando el corazón está en diástole y se contrae, cuando se contrae la aurícula, el ventrículo está relajado. Este ventrículo está en diástole y de tal suerte que el llenado de ese ventrículo no va a tener dificultad, va a ser fácil y es por eso que las paredes musculares de las aurículas son muy delgadas comparadas con las paredes de los ventrículos. ¿Por qué? Porque la fuerza que requiere esta aurícula para inyectarle la sangre al ventrículo que está vacío es muy baja, de tal suerte que ese músculo no va a encontrar una resistencia importante para vencer cuando se contrae. Ahora bien, para continuar explicando este ciclo cardíaco, pues es necesario a esta altura de la presentación, pues tener en cuenta que las cavidades cardíacas están separadas por unas válvulas, por unas compuertas que van a permitir que la sangre circule en un sentido pero no inverso. Aquí tenemos esta aurícula derecha, tiene la comunicación con el ventrículo derecho a través de estas válvulas. Esta válvula aurículo-ventricular tiene unas láminas o unas componentes de la válvula que se van a comportar como las puertas de los bares del oeste, que son batientes, que pueden empujar hacia adentro, ellas se abren, pero asumamos que solamente se vuelven y no se van hacia el otro lado, sino que llegan hasta el punto medio donde queda una afrontada con otra cerrada. Así las cosas, cuando esta aurícula se contrae, pues la sangre al pasar al ventrículo va a separar estas valvas, la sangre entra, el ventrículo se llena y lo que estoy mencionando en este ventrículo derecho idéntico es lo que va a pasar en estas cavidades izquierdas del corazón. Es decir, el complejo aurícula-ventrículo derecho tiene un comportamiento completamente análogo en el lado izquierdo entre aurícula y ventrículo. Ahora bien, lo que hemos dicho hasta acá entonces es que este ventrículo ya se llena, este ventrículo se ha llenado y tan pronto se ha llenado ya va a comenzar la sístole ventricular. Había ocurrido la sístole auricular, el ventrículo se llenó porque estaba en diástole y entonces ahora sí empieza la sístole ventricular. Este músculo vigoroso, grueso, mucho más hipertrófico que el que tienen las aurículas, inclusive aquí la representación lo muestra muy bien, comienza a apretarse y la sangre que está en su interior comienza a ser sometida a presión. Al comprimirse esta sangre, ella va a intentar en un primer momento devolverse hacia la aurícula, pero si ustedes ven la disposición de estas válvulas de la válvula auriculoventricular, ellas serán empujadas hacia atrás, hacia arriba en este caso, por la sangre que va a intentar devolverse y esa misma presión va a ser la responsable de cerrar esas válvulas quedarán cerradas, la sangre no tendrá la posibilidad de devolverse hacia la aurícula, la presión al interior del ventrículo sigue aumentando y llegará a un punto en el cual la presión al interior de este ventrículo va a ser mayor que la presión que hay en la sangre de esta arteria de donde sale el ventrículo. Si este es el ventrículo derecho, pues aquí en azul estoy representando y estoy señalando
la arteria pulmonar. Y si me hago en el ventrículo izquierdo, pues aquí voy a tener esta cavidad que va a salir por esta válvula aórtica. La sangre va a entrar a la arteria aorta, que es el vaso, este que está en rojo acá, que es el vaso que contiene la sangre a la mayor presión en el organismo. Entonces, finalmente, lo que yo tengo aquí es una motobomba que me hace circular la sangre con base en un sistema de compuertas que son las válvulas y en el que el determinante del paso de la sangre de un compartimiento a otro es la diferencia de presión. La diferencia de presión. Importante mencionar aquí que el ventrículo izquierdo va a requerir ser un músculo que sea capaz de generar una fuerza suficiente para inyectarle sangre a la aorta, que es la que le reparte la sangre a todo el organismo. Ustedes ven estos tres vasos que salen de aquí, de la parte de alta, el callado de la aorta, son los vasos encargados de llevar la sangre a la cabeza y a los miembros superiores. Y al girar esta arteria gruesa hacia abajo en forma como el mango de un bastón, ella se va a bajar al abdomen, a la pelvis y luego posteriormente se harán las divisiones para llevar la sangre a los miembros inferiores hasta las últimas partes del pie. Es así pues que lo que quiero mencionar hasta acá es que este sistema cardiovascular tiene grosso modo dos componentes que manejan presiones distintas. Un corazón izquierdo en el cual el ventrículo izquierdo va a ser responsable de meter la sangre a gran presión a la arteria aorta, un vaso que tiene la sangre a alta presión por tratarse la circulación general, pero un ventrículo derecho que le va a inyectar la sangre a través de la arteria pulmonar, esta que está en azul, a unos órganos que no le ofrecen mayor resistencia. No es comparable la resistencia que le ofrece el paso de la sangre al ventrículo izquierdo, sabiendo que tengo que pasar por todos los músculos y el resto de los órganos, a la resistencia que le va a ofrecer al paso de la sangre el pulmón, que es un órgano realmente que es fácilmente extensible y que no le ofrece pues, mayor resistencia. Entonces, desde el punto de vista presiones, es importante remarcar aquí que existe un circuito de alta presión, que es el sistema de la circulación general, la salida de la arteria aorta, y un circuito de baja presión, que es el circuito del pulmón. Entonces, bien, así las cosas, estamos frente a un sistema que tiene unas características particulares y que desde el punto de vista de cómo se comporta va a ser responsable de asegurar un flujo de sangre que va a circular por el organismo de manera constante a lo largo del día. Lo habíamos mencionado en las primeras presentaciones cuando hicimos la integración de las inercias cardiorrespiratorias y vimos la función cardíaca. Mencioné que la velocidad a la que circula la sangre es del orden de 5 litros por minuto y que esos 5 litros por minuto eran el resultado del número de veces que se contraía el corazón, lo cual corresponde a la frecuencia cardíaca, y en segundo lugar depende de la cantidad de sangre que yo eyecte del ventrículo en cada sístole, es decir, el volumen sistólico. Vamos a centrarnos ahora en el componente primero que mencioné, que es el de la frecuencia cardíaca. Entonces, el corazón tiene, en términos de qué tan rápido se contrae, un marcapasos, el marcapasos intrínseco, que es el nódulo sinusal, lo mencionamos hace un momento. Ese nódulo sinusal, de manera intrínseca propia de él, como resultado es capaz de despolarizar y de contraer el corazón entre 60 y 70 veces por minuto. Esa es la cadencia intrínseca del nódulo sinusal. Pero ustedes todos han evidenciado, sobre todo cuando hacen ejercicio, que esa frecuencia cardíaca de 60 a 70, 70 a 80, pues va a variar fundamentalmente pues, y de manera significativa cuando hacemos ejercicio.
Entonces, ¿cuáles son los mecanismos mediante los cuales esa frecuencia cardíaca a, se va a ajustar al ejercicio? Vamos por partes. Tenemos entonces que ese nódulo sinusal va a recibir impulsos extrínsecos por fuera del corazón. Hay un primer grupo de impulsos que viene del sistema nervioso, particularmente el sistema simpático. El sistema simpático hace parte del sistema nervioso central y mediante dos transmisores que son la adrenalina y no la adrenalina, va a tener un efecto sobre el corazón, sobre el nódulo sinusal, de afectación positiva, de estimulación, es decir, el sistema simpático mediante estas hormonas, estimulando el nódulo sinusal, van a aumentarme la frecuencia cardíaca. Ese aumento de la frecuencia cardíaca hace referencia al efecto cronotrópico. Un efecto cronotrópico positivo es aquel en el cual la sustancia va a estimular, va a aumentar la expresión de esa variable, en este caso particular, es un aumento de la frecuencia cardíaca. Y de otro lado, va a tener un efecto inotrópico positivo. ¿A qué se refiere un efecto inotrópico? Se refiere a la fuerza con la cual ese músculo se va a contraer. Dos propiedades importantes del sistema nervioso simpático, autónomo simpático sobre el miocardio es un efecto cronotrópico positivo y un efecto inotrópico positivo. Me acelera el corazón y de otro lado hace que las contracciones sean más vigorosas. Bien, este sistema simpático y este sistema de activación también está, si bien está funcionando de manera autónoma, automática, no soy consciente de ella, puede estar activado por niveles nerviosos superiores. ¿Qué quiere decir eso? Que en un momento determinado, un elemento más evolucionado de nuestro cerebro, que es la corteza cerebral, puede producir estimulación suficiente, una activación del sistema simpático y activarme este sistema de mediador, que es el sistema que me va a incrementar la frecuencia y la fuerza de contracción. Tiene que ver con un nivel cortical. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo soy consciente con mi corteza cerebral, porque por ejemplo estoy identificando una imagen, un estímulo visual, y tengo al frente una situación que me va a producir estrés. Un ejemplo podría ser que estoy viendo una situación catastrófica y ese elemento visual elaborado por la corteza cerebral puede ser suficiente para que se produzca un estímulo directo sobre el corazón y de hecho lo que nosotros resentimos en nuestra frecuencia cardíaca, en el pulso, en la función cardíaca, cuando estamos sometidos a una situación de estrés violenta. Entonces, el resultado es un aumento importante de la frecuencia cardíaca. O sea que aquí hemos abordado dos momentos fundamentales. El sistema nervioso central, de base tenemos el sistema simpático, pero también es importante anotar allí la participación de un sistema nervioso central de un nivel superior, que es, por ejemplo, el nivel cortical. Existen otros factores que me van a afectar la frecuencia cardíaca. Vea, tengo el influjo del sistema parasimpático. El sistema parasimpático se va a hacer uso del nervio vago, que es el décimo par craneal, que va mediante la acetilcolina estimularme también el corazón, pero en modo inverso a lo que hace el sistema simpático. ¿Qué quiere decir? Que el parasimpático sobre el nódulo sinusal tiene un efecto cronotrópico negativo y un efecto inotrópico negativo. Es decir, estimulado el sistema parasimpático, mi frecuencia cardíaca va a bajar y la fuerza de contracción, el vigor de la contracción muscular también va a disminuir. Este fenómeno es de la más alta importancia en la modulación de la frecuencia cardíaca. ¿Por qué?
porque finalmente el valor que yo tenga de frecuencia cardíaca va a ser el resultado de una interacción, de una competencia entre los dos sistemas, entre el sistema simpático y parasimpático, que están en constante eh, interacción. Y esa constante interacción es lo que va a hacer que cuando yo analice cómo se comporta mi frecuencia cardíaca a lo largo del tiempo, eh, el tiempo que transcurre entre un latido y otro no es siempre el mismo. Y eso se debe a qué tan activos está el sistema simpático y parasimpático. Un simpático que esté intentando subirme la frecuencia cardíaca y un parasimpático que está en contraparte intentando disminuirla. Esa variación del tiempo entre un latido y otro, entre los latidos, es lo que se denomina la variabilidad cardíaca. Un área que se viene desarrollando de una manera bien acelerada en las últimas décadas y que ha hecho aportes muy importantes en el conocimiento de cómo interactúan, cómo la interacción del sistema simpático y parasimpático, pero que sobre todo en el escenario del rendimiento atlético ha demostrado ser supremamente útil para establecer si hay disautonomías, si el sistema nervioso autónomo, simpático, parasimpático están perdiendo el equilibrio, y lo que hemos observado y la evidencia que hay hasta el momento es que la alteración de la variabilidad cardíaca, cuando esa variabilidad se va perdiendo, es decir, el tiempo entre latido y latido va siendo el mismo, está traduciendo en muchos casos un fenómeno de sobrecarga de entrenamiento del sujeto, un escenario que es de la más alta importancia para el conocimiento de cualquier profesional del ejercicio. Entonces, bien, aquí tenemos que en el ejercicio eh, eh, es muy importante la competencia que tenga el sistema simpático y el sistema parasimpático para poder regular la frecuencia cardíaca. ¿Cuál es el escenario que ocurre cuando yo me ejercito? Cuando yo me ejercito, lo que voy a encontrar, lo que voy a tener en mi organismo fundamentalmente es que va a ocurrir una activación simpática. Lo habíamos dicho desde las primeras presentaciones, que hacer ejercicio correspondía a someter a estrés nuestro organismo, correspondía a hacer perder la homeostasis, a hacer perder el equilibrio, y que ese equilibrio se iba a perder de una manera tan severa como intenso fuera el ejercicio. De tal suerte que, dicho así, el impacto que tiene el sistema simpático sobre la frecuencia cardíaca está determinado por la magnitud, por la intensidad del esfuerzo que yo haga. Esto es muy importante. Entonces, de entrada, primera parte del control de la frecuencia cardíaca, el sistema simpático lo que va a hacer sobre mi corazón es estimularlo, y para que eso ocurra, tiene que ocurrir al mismo tiempo una inhibición o una desaparición progresiva del rol parasimpático. Iniciado el ejercicio, dos eventos ocurren. Hay una activación simpática que me sube la frecuencia cardíaca, y el freno parasimpático que me estaba bloqueando debe desaparecer para que esa frecuencia cardíaca pueda continuar subiendo. La desaparición de ese sistema parasimpático pues estará también, como lo acabo de mencionar, por la naturaleza, la intensidad del ejercicio. Así las cosas, la frecuencia cardíaca va a subir progresivamente, y el resultado final es que yo pueda alcanzar valores de frecuencia cardíaca máxima que están determinados por el funcionamiento de mi sistema cardíaco, influenciado por la edad. Sabemos entonces que la actividad, el efecto que tiene la adrenalina y noradrenalina sobre el miocito cardíaco, sobre el miocardio, va a depender de qué tan familiarizado esté ese corazón con esa hormona, con ese transmisor. Entonces, en la medida que el sujeto es más joven, el tiempo de exposición del miocito a las catecolaminas, adrenalina y noradrenalina, es más corto, la célula es más sensible y responde mejor. En la medida que el tiempo va transcurriendo y mi corazón está en más contacto con esas catecolaminas, él se vuelve menos sensible, se va volviendo más refractario. Y es así entonces que vemos que con el paso de los años, mi frecuencia cardíaca puede subir menos a su tope máximo por efecto del envejecimiento. Eso
ha sido considerado y es lo que asume el establecimiento de una ecuación para poder estimar la frecuencia cardíaca máxima a la cual yo puedo llevar mi corazón. Probablemente hay varias ecuaciones propuestas, pero la más conocida, probablemente la más popular, es la ecuación de Carbonem, que propone que la frecuencia cardíaca máxima a la que yo puedo llevar mi corazón se estima restándole al valor de 220 la edad que yo tenga. Un sujeto que tenga 20 años podrá subir a 200 en la medida en que 220 menos 20 es 200. Pero por el contrario, un sujeto de 40 años podrá llegar su frecuencia cardíaca máxima solamente hasta 180 en la medida en que 220 menos 40 es 180. Es así como podemos entonces concluir de que en términos cronotrópicos, para alcanzar la frecuencia cardíaca máxima, yo pierdo cada año un latido en términos de frecuencia cardíaca máxima que pueda alcanzar. Bien, entonces, eso desde el punto de vista de la interacción simpático-parasimpático. Pero todavía hay más. Existe una estimulación de el sistema endocrino. El sistema endocrino tiene una relación muy importante con el control de la frecuencia cardíaca, con la función cardíaca, porque existen otras hormonas, aparte de adrenalina y noradrenalina, que van a tener un impacto sobre este parámetro. Particularmente la hormona del tiroides es una que tiene un efecto cronotrópico positivo, que se evidencia que los pacientes que tienen una alta estimulación a partir de la hormona de la tiroxina van a estar taquicárdicos. Ese es el caso de los sujetos que son hipertiroideos, los pacientes que tienen alterada la función de esta glándula, en las cuales las concentraciones en el torrente sanguíneo de la hormona son más altas, van a mostrar unas frecuencias cardíacas elevadas respecto a los sujetos sanos. Entonces, tercer componente fundamental de la influencia extrínseca relacionadas con el control de la frecuencia cardíaca, tenemos la presencia de hormonas. Bueno, otro escenario muy importante a tener en cuenta es el papel que cuenta el sistema nervioso periférico. Este sistema nervioso periférico va a tener dos componentes, el de los mecanorreceptores y el de los quimiorreceptores. El de los mecanorreceptores hace referencia a unas terminaciones sensitivas que están localizadas particularmente en el músculo y en el tendón. También hay terminaciones en las cápsulas articulares. Total, lo que van a hacer esos mecanorreceptores es informarle al sistema nervioso central qué está pasando en términos mecánicos en el aparato locomotor. Es decir, si yo estiro el músculo, si yo muevo una articulación porque la estoy estirando, si la estoy flexionando, extendiendo, rotando, etc. Esos sensores me van a permitir, pues de un lado, desde el punto de vista del control neural, saber dónde está mi extremidad, en qué posición está. Eso es otro capítulo. Pero lo que se ha evidenciado es que si yo los estimulo, puede afectar la frecuencia cardíaca. El experimento de base que permitió llegar a esta propuesta consistió en tomar un sujeto, colocarlo en una camilla en decúbito, completamente relajado. La condición es que el paciente no haga ninguna actividad muscular que cueste energía, que queme ATP, para dejar de plano que no hay una estimulación por parte de la parte metabólica. Y entonces la experiencia consistió en coger grandes articulaciones de ese sujeto, por ejemplo, la articulación del hombro, la articulación de la rodilla o las articulaciones de la cadera, movilizarlas a partir de un evaluador, de tal suerte que el sujeto no hace ejercicio. Eso se llama un movimiento pasivo. Y lo que se evidencia es que la frecuencia cardíaca se incrementa. ¿Qué podemos afirmar aquí? Que el mero hecho de yo mover mi aparato locomotor, solo mover la articulación sin que haya una contracción muscular de por medio, va a producir una retroalimentación del sistema nervioso para que se active y vaya incrementándose la frecuencia cardíaca, en el entendido de que si yo estoy moviendo mi aparato locomotor, se entiende de base de que hay una contracción muscular de por medio. Bien, ese es el tema de los mecanorreceptores.
Y el tema de los quimiorreceptores también es interesante porque lo que hemos encontrado aquí es que la presencia de cambios químicos en la composición de los fluidos, particularmente de la sangre, van a conllevar a una estimulación de la frecuencia cardíaca. ¿A qué me refiero yo aquí? Me refiero, por ejemplo, a que si yo tengo en mi torrente sanguíneo un mayor contenido de CO2, por ejemplo, puede ser interpretado de que requiero acelerar el paso de la sangre por mis pulmones para evacuar ese CO2. Si lo que tengo en mi sangre es un menor contenido de oxígeno, entonces esa falta de oxígeno va a producir una estimulación, particularmente en las arterias carótidas, al lado y lado del cuello, donde hay unos sensores específicos que se denominan el globo carotídeo, me van a informar al sistema nervioso para que la respuesta sea aumentar el gasto cardíaco y solucionar el problema de disponibilidad de oxígeno. Y así tenemos, por ejemplo, lo que tiene que ver con las concentraciones de ácido láctico o de óxido nítrico, una cantidad de cambios químicos que ocurren en el organismo y que necesariamente serían responsables de la estimulación de los quimiorreceptores para que yo ajuste mi frecuencia cardíaca a las demandas de ese ejercicio, a las demandas de la tarea física. Bueno, tenemos además otro tema a considerar en términos de factores extrínsecos que me afectan la frecuencia cardíaca y es el que tiene que ver con factores mecánicos como el retorno venoso y la temperatura corporal. El retorno venoso es crítico porque es la velocidad con la cual la sangre va a regresar al corazón derecho, a la aurícula derecha. Entonces, si analizamos el sistema cardiovascular como un todo, con una circulación menor, que es la que corresponde a la circulación pulmonar, y una circulación mayor, que es la que se deriva de la sangre que sale por la arteria aorta, y tengo en el centro un órgano con 4 cavidades que funciona a manera de motobomba, yo podría de entrada asumir que para que haya un equilibrio en la función de esa bomba, la sangre que sale por una cavidad tiene que ser equivalente a la sangre que llega por otra. Es decir, si asumimos que por el ventrículo izquierdo están saliendo 5 litros minuto, en un sistema mecánico de fluidos, yo podría esperar que lo que está llegando a la aurícula derecha fuera también los 5 litros. Y eso es parcialmente cierto, porque veremos que hay unas características del sistema cardiovascular que lo hacen particular. Observen ustedes aquí la importancia de lo que vamos a hablar radica en esta cavidad que es la aurícula derecha. Miren ustedes que esta aurícula derecha es la cavidad cardíaca a la cual llegan 2 grandes venas, esta que es la vena cava superior y esta que es la vena cava inferior. Y entonces yo voy a tener aquí un flujo de sangre que si bien va a llegar con una presión muy baja, tiene que ser suficiente para que esta aurícula se llene. Observen ustedes también que en este nódulo sinusal, en esta aurícula derecha queda el nódulo sinusal. La, eh, el dato importante a retener aquí es que esa aurícula, particularmente el nódulo sinusal, es sensible a la distensión de la cavidad. De tal suerte que si yo tengo un retorno venoso que es bueno, que es buena proporción, esa aurícula en diástolo se va a distender bien y ese factor de distensibilidad de la aurícula derecha va a ser una retroalimentación positiva para que yo aumente la frecuencia cardíaca. Es decir, el corazón que va a interpretar que si le está llegando mucha sangre por las cavidades derechas a la aurícula derecha por cuenta del retorno venoso, pues debe aumentar la evacuación de la sangre desde la contraparte, que es el ventrículo izquierdo, de manera refleja. O sea que es un mecanismo de retroalimentación muy importante, pero que va a tener como particularidad de que no es constante y que va a variar de manera considerable cuando hacemos ejercicio. ¿Por qué? Porque ese retorno venoso, la cantidad de sangre que llega a la aurícula derecha, dependerá de múltiples factores. El primero de ellos es la volemia. ¿Qué tanta sangre tengo yo circulante? ¿Y por qué entra en consideración este aspecto? Porque cuando yo estoy concibiendo un individuo en ejercicio y si entro en el escenario, por ejemplo,
del ejercicio exhaustivo, como ocurre en varias disciplinas deportivas, yo puedo tener una condición en la que el individuo se haya ejercitado tanto, que haya perdido tanto líquido, que esté deshidratado y que el volumen de sangre circulante haya disminuido considerablemente. Entonces, este será un factor que, por ejemplo, puede contribuir a que el retorno venoso baje. Pero bueno, la volemia, la cantidad de sangre circulante, es el primer factor a tener en cuenta cuando yo hablo del retorno venoso. El segundo componente importante a tener en cuenta en términos de retorno venoso es el que tiene que ver con la presión que logra pasar la red capilar y que empuja la sangre ya en el lecho venoso. Recuerden que los capilares, antes de ellos formarse, tienen atrás toda la red de las arterias, arterias de gran calibre que se van dividiendo múltiples veces hasta convertirse en arteriolas y luego en capilares, y la sangre que está pasando gracias a la presión arterial va a irla empujando y la hace pasar al lecho venoso. Bien, pero hay otro elemento muy interesante a tener en cuenta cuando hablamos del retorno venoso, es la presión negativa que va a ejercer el tórax cuando yo inspiro. Entonces, este tórax, para que durante la fase inspiratoria lo que va a hacer es comportarse como cuando yo estoy aspirando el líquido con una jeringa. Cuando yo saco el émbolo de la jeringa, corresponde al momento en el que yo desciendo el diafragma. Cuando yo bajo el diafragma porque él se contrae, va a comportarse el tórax como una aspiradora y entonces el aire va a ingresar a mis pulmones. Pues bien, sabemos que la presión negativa, que va a ser más alta, sobre todo cuando me ejercito y tengo una inspiración forzada con fuerza, estoy bajando mi diafragma, estoy expandiendo el tórax, creo una presión negativa. Esa presión negativa es importante en la succión, en la ayuda del regreso de la sangre desde las venas hacia la aurícula derecha del corazón. Entonces, segundo factor a considerar aquí es el que tiene que ver con la presión negativa que ocurre durante la fase inspiratoria en el tórax. Bien, y tenemos un factor adicional a considerar, es el de las válvulas que tienen las venas para que la sangre pueda ir llegando, ir subiendo, por ejemplo, cuando estamos de pies, contra la acción de la gravedad. Entonces, las venas tienen un sistema de válvulas que hace que cuando la sangre sube a un nivel, la válvula se cierre, algo así como las válvulas que veíamos en el corazón que permiten el paso unidireccional de la sangre, y luego por acción del peso de la sangre, ellas vuelven y se cierran, y entonces a manera de pisos, la sangre va subiendo de un nivel, unas válvulas corresponderían a un piso, la sangre sube otro poquito y queda suspendida por la acción de las válvulas. Y estas válvulas van a tener una acción muy interesante, muy importante en garantizar el regreso de la sangre a la aurícula derecha. Pero las válvulas solas no serían tan eficientes para garantizar el retorno venoso. Se requiere además que haya una fuerza extrínseca que está, en este caso, va a ser provista por la contracción muscular que me va a colapsar las venas, me las va a comprimir y esa compresión de las venas va a empujarme la sangre hacia arriba, puesto que las válvulas van a impedir que ellas se devuelvan contra la gravedad. O sea que si estoy en posición de pies, la sangre por el sistema de válvulas va a subir, sí, pero va a requerir de una manera muy importante de la acción intermitente muscular, de la contracción muscular repetitiva. Entonces, bien, la manera como esa sangre regresa al corazón está determinada por estas variables, todas de la más alta importancia. El escenario en el ejercicio se complica porque, como lo hemos mencionado anteriormente, el ejercicio lo que va a hacer es inducir que los capilares que llevan sangre al músculo se abran para que pase más sangre por minuto, y esa relajación, esa dilatación de los capilares va a ser responsable que si no existe la acción muscular, esa sangre va a tender a quedarse en un lecho vascular, en una red vascular que está muy dilatada, y si estamos en posición de pies, pues la acción de la gravedad lo que va a hacer es intentar que mi sangre se quede en miembros inferiores, va a dificultar el ascenso, y entonces estos factores pueden contribuir a que en un momento determinado el retorno venoso no sea equivalente al gasto. Bien.
Hasta aquí, entonces, hemos revisado como los factores fundamentales que están determinando la frecuencia cardíaca. Son escenarios de la más alta importancia sobre el tema de la presión arterial y el efecto que va a tener la vasodilatación y las válvulas, etcétera. Lo retomaremos en su momento cuando estemos hablando de el capítulo de presión arterial. Entonces, en síntesis, vamos a mencionar aquí que existen unos grupos de factores que me van a controlar la frecuencia cardíaca en reposo y durante el ejercicio y que van a tener una expresión diferente dependiendo si estoy considerando el sujeto antes de hacer ejercicio, si lo estoy considerando justo durante el ejercicio o si lo voy a analizar en el periodo de recuperación. El primer grupo de factores determinantes de la frecuencia cardíaca será el grupo que tiene que relacionado con la actividad neural cerebral. Había mencionado yo dos sistemas, el sistema límbico y la corteza fundamentalmente. Un sistema límbico donde están los núcleos del control, el control cardíaco, el centro cardiorregulador, y una corteza que les coloqué el ejemplo ahora de la imagen visual catastrófica, etcétera, que podría estar interviniendo. Pues bien, sabemos que tanto el sistema límbico como la corteza son factores que pueden afectarme la frecuencia cardíaca aún antes de empezar el ejercicio. Un ejemplo clásico, sobre todo de la participación cortical y que debe ser tenido en cuenta en los deportistas, es el estrés, la ansiedad. Los deportistas son los sujetos que están sometidos a unas cargas emocionales importantes. Muchas veces esto no es tenido en cuenta y se piensa que el hecho de que estén jóvenes y que sean atléticos con organismos competentes, el estrés emocional no aparece tanto, pero vale la pena mencionar que muchos escenarios de competición, el mero hecho de que el deportista durante la sesión de entrenamiento pueda ver que está en riesgo el quedar seleccionado en el equipo, puede hacer que estos niveles de ansiedad me afecten la frecuencia cardíaca, aún en condiciones de reposo antes de empezar el ejercicio, donde hemos evidenciado mucho este fenómeno de la respuesta anticipatoria, es decir, se llama un incremento de la frecuencia cardíaca antes de que empiece el ejercicio, es durante las pruebas que hacemos a los sujetos en el laboratorio. Cuando el individuo asiste sobre todo por primera vez, pues se va a encontrar con un equipo profesional, probablemente desconocido, y va a interactuar con una cantidad de equipo tecnológico sofisticado. Probablemente el deportista no sabe de qué se trata, y si a eso le agregamos la presencia pues de la blusa blanca, de médico, etcétera, y si pensamos, por ejemplo, las consecuencias que puede tener el resultado de esta prueba, hemos visto que muchos de ellos están con la frecuencia cardíaca muy elevada previa a la prueba. Es decir, voy a colocar un ejemplo, si tenemos un atleta que en condiciones de reposo, de manera desprevenida, puede tener una frecuencia cardíaca de 60, 58 latidos minuto, hemos visto que los chicos pueden estar tan ansiosos previo a la realización del test que alcanzan frecuencias cardíacas que oscilan entre 90, 100, 105 latidos por minuto. Ahora, no hay discusión, tan pronto yo empiezo el ejercicio, esta actividad neural cerebral, tanto del sistema límbico como de la corteza, va a ejercer una estimulación directa sobre la frecuencia cardíaca y es por eso que el impacto es de aumento de la frecuencia cardíaca. Y no hay discusión también, tan pronto yo termine el ejercicio, yo soy consciente de que ya no me estoy ejercitando más, ya me bajé de la bicicleta, ya terminé el test, pues esos dos elementos van a contribuir a que la frecuencia cardíaca vuelva a los valores de reposo en la fase de recuperación. Ahora, los reflejos periféricos, los mecanorreceptores y quimiorreceptores, para sintetizar un poco, simplemente voy a decir de que ellos no se van a modificar hasta que no empiece el ejercicio. Yo no tendré ninguna estimulación de mecanorreceptores, quimiorreceptores. Puedo estar estresado, pero si no he empezado el ejercicio y estoy quieto, pues estos factores no se activan. Pero tan pronto empieza el ejercicio, ambos van a empezar a participar durante el ejercicio en el aumento de la frecuencia cardíaca y durante la recuperación
en la disminución de esa frecuencia cardíaca. Tenemos entonces, como lo mencionamos en las imágenes anteriores, que las hormonas circulantes, que son la adrenalina, noradrenalina y tiroxina, ellas pueden hacer parte de la estimulación anticipatoria. Como les decía, el estrés, la parte cortical, va a hacer que yo libere adrenalina, noradrenalina, y se va a mantener durante el ejercicio, y en la medida que termina el ejercicio, esos niveles plasmáticos, los niveles sanguíneos de la hormona van desapareciendo, contribuyendo a la disminución, a la recuperación de la frecuencia cardíaca. Finalmente, tenemos los factores intrínsecos como el retorno de velocidad y la temperatura corporal, que también solamente participan aumentándola durante el ejercicio y contribuyendo a la disminución en la recuperación. Simplemente para mencionar aquí y de manera final la responsabilidad que tiene la temperatura corporal. Sabemos que el ejercicio con la liberación de calor que produce me aumenta la temperatura corporal y que una temperatura corporal elevada va a contribuir a un aumento en los valores de frecuencia de la frecuencia cardíaca. Bien, entonces hasta aquí podemos concluir que el control de la frecuencia cardíaca es un componente crítico y debe ser conocido por un profesional del ejercicio. Esta es una variable que es de fácil acceso, es probablemente la más popular, la que más se utiliza en el momento para tener una noción de lo que está pasando en el organismo con el ejercicio, y entonces de ahí la importancia de que cualquier profesional de la actividad física y del deporte tenga un conocimiento detallado de los mecanismos de control de frecuencia cardíaca en el ejercicio. También hemos visto como base a este análisis componentes anatómicos, componentes fisiológicos que son de la más alta importancia para poder darle un conocimiento integrado a este factor. Muchas gracias.